Capítulo primero. El heredero que no encajaba. Antes de abdicar, Eduardo no era un rebelde. Era un heredero fuera de lugar. Nació en una monarquía diseñada para la continuidad, no para la elección. Desde el primer día, su vida estuvo trazada con líneas rectas. Educación estricta, afectos controlados, emociones dosificadas. La corona británica no necesitaba individuos complejos. Necesitaba símbolos estables. Y Eduardo, incluso cuando obedecía, nunca terminó de convertirse en uno. Creció rodeado de expectativas que no comprendía del todo. La disciplina no lo tranquilizaba, lo asfixiaba. Las ceremonias le parecían interminables. La etiqueta, una coreografía sin sentido. No porque careciera de inteligencia o sensibilidad, sino porque ambas cosas chocaban con un sistema que exigía neutralidad emocional. Para la institución, aquello era peligroso. El heredero debía encarnar la continuidad sin fisuras. Debía ser previsible, reservado, impermeable. Eduardo, en cambio, mostraba impulsos, preferencias, deseos. No escandalosos, pero sí visibles. Y en la realeza británica, lo visible siempre es una amenaza. Durante años, el sistema intentó corregirlo. No con castigos abiertos, sino con moldeado constante. Reglas, consejos, silencios estratégicos. Se esperaba que, con el tiempo, el heredero se ajustara, que la responsabilidad borrara las aristas. Pero el problema de Eduardo no era la inmadurez, era la incompatibilidad. La Primera Guerra Mundial dejó huellas profundas en su percepción del mundo. Vio de cerca la fragilidad humana, la inutilidad de ciertos rituales, la distancia entre el sufrimiento real y la solemnidad institucional. Esa experiencia no lo convirtió en un reformista político. Lo volvió escéptico frente a la idea misma de grandeza heredada. Mientras la monarquía insistía en la estabilidad como valor supremo, Eduardo comenzó a percibirla como inmovilidad moral. No hablaba en esos términos. No formulaba manifiestos. Simplemente se alejaba. En privado, se sentía observado. No por el público, sino por la maquinaria que lo rodeaba. Cada gesto era interpretado. Cada relación, evaluada. Cada silencio, analizado. La vida del heredero no tenía zonas neutras. Ese clima produjo un desgaste lento, casi imperceptible. Eduardo no se rebeló de inmediato. Tampoco conspiró. Desarrolló algo más sutil y más peligroso para la institución. Desafección. Cumplía. Aparicia. Sonreía cuando era necesario. Pero no pertenecía. Esa distancia interior se acentuó con los años. El heredero empezó a buscar, no una causa política, sino una forma de reconocimiento humano que la corona no ofrecía. No buscaba poder. Buscaba validación personal. Y esa búsqueda, dentro de una monarquía basada en la renuncia del yo, era ya una fractura. Cuando la figura de Wallis Simpson apareció en su vida, no lo hizo como un desafío calculado al sistema. Llegó como llegan las grietas verdaderas, llenando un vacío previo. Eduardo no vio en ella un símbolo de transgresión. Vio algo mucho más peligroso para la institución. Una relación donde no era el heredero, sino un hombre. Donde no se esperaba neutralidad, sino presencia. Donde no se exigía permanencia, sino decisión. Eso cambió todo. Pero antes de llegar a ese punto, el conflicto ya estaba en marcha. Porque la monarquía no reacciona a los actos finales, reacciona a las desviaciones iniciales. Y Eduardo llevaba años desviándose sin romper. Cuando accedió al trono en 1936, la estructura institucional aún confiaba en que el rol corregiría al individuo. Había ocurrido antes. La corona suele absorber las diferencias mediante el peso del deber. Esta vez, no ocurrió.
Eduardo llegó al trono con una sensación incómoda. No había alcanzado una cima, había quedado atrapado. La corona no lo completó. Lo expuso. Amplificó cada tensión previa. Cada duda se volvió pública. Cada elección personal adquirió consecuencias políticas. El rey no estaba preparado para representar. Y representar era la función esencial. No se trataba de incompetencia. Se trataba de identidad. Eduardo no sabía, ni quería aprender, a disolverse en el cargo. Y sin esa disolución, la monarquía pierde su principal herramienta, la neutralidad. La institución lo percibió con rapidez. No como una amenaza inmediata, sino como un riesgo estructural. Un rey que siente. Un rey que elige. Un rey que no oculta su vida interior. Eso no se corrige con consejos. A partir de ese momento, la historia dejó de avanzar hacia un reinado largo y comenzó a inclinarse hacia un desenlace inevitable. No porque Eduardo buscara romper con la corona, sino porque la corona no podía permitir que alguien así permaneciera en su centro. El conflicto no fue moral. Fue ontológico. ¿Puede un rey ser plenamente humano? ¿Puede un heredero anteponer su vida interior a la continuidad institucional? ¿Puede el poder aceptar una elección que no controla? Eduardo no formuló esas preguntas. Las vivió, y al vivirlas, dejó claro que no encajaba. Ese fue su error y su singularidad. Porque la monarquía británica no cae cuando alguien la ataca desde fuera. Se tensa cuando alguien, desde dentro, demuestra que existen alternativas. El heredero que no encajaba no necesitó rebelarse. Solo necesitó no desaparecer dentro del rol. Y eso, para la corona, era intolerable. Capítulo 2. El amor como ruptura. La corona británica no se quebró por una historia de amor. Se tensó porque perdió el control del marco. Durante siglos, la monarquía había desarrollado un mecanismo eficaz para absorber lo personal dentro de lo institucional. Los afectos eran gestionables siempre que permanecieran subordinados. Los matrimonios, regulables mientras se mantuvieran dentro de los márgenes aceptables. El problema no era amar. El problema era elegir sin autorización. Eduardo introdujo una variable que el sistema no estaba diseñado para procesar: la prioridad explícita de la vida privada sobre la continuidad simbólica. Wallis Simpson no representaba un escándalo por sí misma. La institución había sobrevivido a amantes, rumores y desviaciones discretas. Lo que convirtió la relación en una crisis fue su visibilidad sostenida, y sobre todo, la negativa del rey a relegarla al ámbito de lo tolerado pero oculto. La corona opera sobre una premisa central: lo que no se ve, no existe políticamente. Eduardo quebró esa premisa al insistir en hacer visible una elección que el sistema esperaba administrar en silencio. No fue un desafío frontal. Fue una desalineación. El problema no residía en la moral privada, sino en la arquitectura constitucional. El monarca británico es, ante todo, un símbolo regulado. Su función no es decidir, sino encarnar la continuidad. Cualquier elección personal que altere ese principio se convierte automáticamente en una cuestión de Estado. Eduardo no pareció comprender, o no aceptar, esa lógica. Al insistir en su relación, desplazó el eje del poder desde la institución hacia el individuo. No reclamó un derecho abstracto, ejerció una preferencia concreta. Y al hacerlo, obligó al sistema a reaccionar. La reacción fue fría, gradual, técnica. No hubo amenazas públicas. No hubo condenas morales abiertas. Hubo informes, consultas, advertencias formales. La Iglesia, el gobierno y la Casa Real convergieron en un mismo punto: la incompatibilidad estructural. Un rey casado con una mujer divorciada, con exmaridos vivos, no era el núcleo del problema. El núcleo era que el rey había decidido sin consenso.
La monarquía británica se sostiene sobre acuerdos tácitos. La corona reina, el parlamento gobierna, la opinión pública observa. Eduardo rompió ese equilibrio al convertir una decisión íntima en un acto soberano no negociado. El sistema respondió como siempre responde cuando se altera su equilibrio, redefiniendo los límites. Se propusieron alternativas: matrimonio morganático, renuncias parciales, compromisos temporales, soluciones que permitieran salvar la estructura sin humillar al individuo. Eduardo las rechazó, no por orgullo, sino por coherencia interna. Aceptarlas habría significado admitir que su elección podía ser subordinada. Ese fue el punto de no retorno. La institución comprendió entonces que no se trataba de una negociación puntual, sino de una diferencia de principios. Eduardo no aceptaba la lógica de absorción del sistema. No quería ser contenido, quería decidir. Desde la perspectiva institucional, eso era insostenible. Un monarca que decide sin marco pone en riesgo la neutralidad del trono. Introduce contingencia donde debe haber previsibilidad. Abre la puerta a precedentes que el sistema no puede controlar. La corona no podía permitirse ese precedente. Así, el amor dejó de ser una cuestión privada y se convirtió en una ruptura funcional. No por su intensidad, sino por su persistencia pública. Eduardo no cedía, y el sistema no podía adaptarse sin perder su coherencia interna. La abdicación emergió entonces como una solución técnica, no como un castigo. Retirar al individuo para preservar la estructura. Sacrificar la excepción para salvar la regla. No fue una derrota personal del rey. Fue una decisión sistémica. Eduardo interpretó el proceso como una confrontación moral. La institución lo interpretó como una corrección necesaria. Ambas lecturas coexistieron sin encontrarse. Y en ese desencuentro, el resultado fue inevitable. La abdicación no resolvió el conflicto de valores, lo externalizó. Expulsó la disonancia fuera del centro del sistema. Restauró la previsibilidad. Reafirmó la primacía de la continuidad sobre la elección. La monarquía sobrevivió. El individuo fue desplazado. Ese desenlace revela una verdad incómoda. Las instituciones longevas no se adaptan a las elecciones personales, las gestionan o las eliminan. No por crueldad, sino por supervivencia. Eduardo no fue víctima de una conspiración. Fue el portador de una diferencia que el sistema no podía integrar sin transformarse. Y la monarquía británica, a diferencia de otros regímenes, está diseñada para evitar la transformación. El amor, en este contexto, fue un catalizador, no una causa. La causa fue la incapacidad del sistema para tolerar una decisión soberana no controlada en su núcleo simbólico. Tras la abdicación, el equilibrio se restableció con rapidez. El nuevo rey asumió. Las ceremonias continuaron. La institución demostró su resiliencia. El episodio fue cerrado con un lenguaje de discreción y orden. Pero algo había quedado expuesto. La corona podía sobrevivir a casi todo, excepto a un rey que insistiera en ser plenamente humano en público. Eduardo había demostrado que la elección era posible. La institución respondió demostrando que no era aceptable. Ese intercambio dejó una lección silenciosa. En los sistemas simbólicos, la libertad personal no se niega, se desplaza. Y Eduardo fue desplazado. Capítulo 3. La decisión irreversible. La decisión no ocurrió en un instante. Ocurrió cuando todas las alternativas dejaron de ser viables. Desde fuera, la abdicación de Eduardo VIII suele narrarse como un gesto dramático. Un rey que elige el amor y renuncia al trono. Desde dentro del sistema, fue algo muy distinto, el cierre progresivo de un expediente. Las instituciones no deciden, concluyen. La monarquía británica, en 1936, operaba como una estructura híbrida.
simbólica en su figura central, pero profundamente regulada por acuerdos constitucionales, religiosos y políticos. El rey no era soberano en el sentido operativo. Era un nodo. Y cuando un nodo deja de cumplir su función de estabilidad, el sistema busca reemplazarlo. Eduardo no fue confrontado con una orden directa de abdicar. Fue rodeado por un marco donde toda decisión alternativa conducía al mismo resultado. Ese es el rasgo clave de las decisiones irreversibles. No se imponen por fuerza, sino por ausencia de salidas funcionales. Primero, la dimensión constitucional. El rey era cabeza simbólica de la Iglesia de Inglaterra. Cualquier matrimonio que contradijera la doctrina eclesiástica no solo creaba un conflicto moral, sino una fractura de legitimidad. No era negociable sin alterar el equilibrio entre corona, iglesia y parlamento. Segundo, la dimensión política. El gobierno no podía respaldar públicamente una decisión que dividiera al país y debilitara la neutralidad del trono. Un rey que insistía en una elección controvertida obligaba al ejecutivo a posicionarse. Y un ejecutivo forzado a posicionarse frente al rey rompe el principio básico de la monarquía constitucional. El monarca no arrastra al gobierno a la crisis. Tercero, la dimensión mediática. En la década de 1930, la prensa ya no era un actor marginal. La visibilidad de la relación había eliminado el margen de discreción. Lo que antes podía gestionarse como rumor ahora exigía una resolución formal. La ambigüedad ya no protegía al sistema. Cada capa institucional cerraba una puerta. El matrimonio morganático fue considerado y descartado. No porque fuera imposible, sino porque creaba un precedente peligroso, un rey con esposa reconocida pero sin estatus pleno, una figura dual incompatible con la lógica simbólica de la corona. La monarquía no admite zonas grises en su centro. La postergación fue evaluada y rechazada. Retrasar la decisión no reducía el conflicto, lo amplificaba. El tiempo, lejos de curar, erosionaba la autoridad. La renuncia parcial era conceptualmente inviable. No existe un rey a medias. O encarna la totalidad del símbolo, o no lo encarna. Así, el sistema llegó a una conclusión técnica. Eduardo no podía permanecer sin modificar la estructura, y la estructura no podía modificarse sin poner en riesgo su continuidad. La ecuación era simple. Preservar al individuo implicaba debilitar la institución. Preservar la institución implicaba remover al individuo. La decisión irreversible no fue emocional. Fue funcional. Eduardo, desde su perspectiva, seguía eligiendo. Desde la perspectiva institucional, ya no estaba eligiendo. Estaba confirmando su incompatibilidad. Cada negativa a una solución intermedia no reforzaba su posición, la reducía. En ese punto, la abdicación dejó de ser una opción entre otras y se convirtió en el único resultado coherente dentro del sistema. La clave está en entender que la corona no perdió. Tampoco Eduardo ganó al elegir. Ambos actuaron conforme a su lógica interna. Y cuando dos lógicas incompatibles colisionan, la más flexible se rompe. La institución no podía ceder sin transformarse. El individuo no quiso ceder sin negarse a sí mismo. El desenlace no fue negociado, fue administrado. El documento de abdicación no fue un acto de tragedia personal, sino un instrumento jurídico diseñado para cerrar el conflicto con rapidez y claridad. Lenguaje preciso, fórmulas exactas, sin adjetivos, sin narrativa. La institución se protegía del relato. Al firmar, Eduardo dejó de ser rey no solo legalmente, sino simbólicamente. El sistema necesitaba una transición limpia, sin ambigüedades. La velocidad del reemplazo fue deliberada. Cuanto menos tiempo permaneciera el vacío, menor el riesgo de fisuras. El nuevo rey asumió. El parlamento ratificó. La corona continuó. Ese ritmo es revelador.
Las instituciones longevas no dramatizan sus crisis. Las absorben. Y cuanto más silenciosa es la absorción, más eficaz resulta. Desde ese momento, la figura de Eduardo pasó de ser un problema central a un elemento externo. El conflicto fue expulsado del núcleo. La disonancia, contenida fuera del sistema. Eso no fue una derrota personal infligida por enemigos. Fue el resultado lógico de una incompatibilidad estructural no resuelta. La decisión fue irreversible no porque Eduardo no pudiera cambiar de opinión, sino porque el sistema ya había avanzado más allá del punto de retorno. Incluso una renuncia tardía a la relación no habría restaurado la confianza. La previsibilidad había sido dañada. Las instituciones no perdonan la imprevisibilidad en su centro. El caso Eduardo VIII dejó una lección clara, aunque rara vez expresada en voz alta. La monarquía puede adaptarse a cambios sociales, pero no a un monarca que introduce contingencia voluntaria. La abdicación no fue un sacrificio romántico. Fue una solución sistémica. Y como toda solución sistémica, funcionó. El individuo salió. La estructura quedó. Pero el costo no se pagó en ese momento. Se acumuló, porque desplazar a un rey no elimina la pregunta que lo hizo incompatible. Solo la pospone. Y esa pregunta, sobre elección, legitimidad y control, volvería una y otra vez en el siglo siguiente, bajo otras formas, con otros nombres. Eduardo fue solo el primero en descubrir que, en ciertas instituciones, decidir es el verdadero acto subversivo. Capítulo 4. Elegir y perder. La abdicación no terminó con la firma. Comenzó con ella. Desde el punto de vista institucional, el problema principal ya había sido resuelto. El nodo incompatible había sido removido. Pero un sistema no se limita a expulsar. Reconfigura. Y la reconfiguración del estatus de Eduardo fue un proceso meticuloso, técnico y deliberadamente desprovisto de dramatismo. El objetivo no era castigarlo, era neutralizarlo. La primera cuestión fue jurídica. Tras la abdicación, Eduardo dejó de ser rey de manera inmediata e irreversible. No existía un estatus intermedio. La corona no reconoce zonas de transición prolongadas. El antiguo monarca pasó a ser un particular con un apellido real, sin prerrogativas soberanas. El nuevo título otorgado, Duque de Windsor, fue una solución funcional. Le concedía una identidad reconocible sin devolverle centralidad. Era un título elevado, pero periférico. No implicaba funciones constitucionales, ni acceso automático a decisiones, ni rol representativo alguno. El título cumplía dos funciones simultáneas: preservar una apariencia de dignidad y fijar una distancia estructural. Más relevante aún fue lo que no acompañó al título. El duque de Windsor no recibió automáticamente el tratamiento de Alteza Real para su esposa. Esa omisión no fue un detalle protocolar. Fue una señal clara de delimitación. El sistema reconocía al individuo, pero no extendía su legitimidad más allá de él. La institución marcaba el perímetro. La cuestión financiera fue tratada con igual precisión. Eduardo había renunciado al trono, pero no a la expectativa de seguridad material. Sin embargo, el acceso a recursos reales no era un derecho inherente. Estaba ligado al ejercicio del rol. Se estableció una asignación económica. No como privilegio, sino como pensión controlada, suficiente para mantener una vida acorde a su estatus nominal, pero insuficiente para crear una base de poder independiente. Cada transferencia estaba mediada por acuerdos claros, revisables, condicionales. La independencia económica completa habría implicado autonomía, y la autonomía era exactamente lo que el sistema buscaba evitar. Eduardo y Wallis dependían, en gran medida, de esa asignación. No podían reclamarla como derecho soberano. Era una concesión administrativa.
Revocable. Sujeta a comportamiento aceptable. El mensaje era inequívoco. Fuera del sistema, no hay soberanía financiera. El acceso a propiedades fue igualmente regulado. Residencias, personal, seguridad, todo debía ser autorizado. Nada era automático. Nada era permanente. El duque de Windsor no podía establecerse libremente en espacios simbólicamente sensibles del Reino Unido sin generar incomodidad institucional. La geografía también fue utilizada como herramienta. El ex-rey fue empujado hacia el exterior. No mediante exilio formal, sino mediante inconveniencia constante. Su presencia dentro del país reactivaba tensiones innecesarias. Su ausencia las disolvía. El sistema optó por la solución más eficiente: mantenerlo lejos sin declararlo proscrito. Esa distancia no era castigo, era gestión del riesgo. Desde el punto de vista legal, Eduardo conservaba ciertos derechos civiles, pero ninguno de los atributos que convierten a un miembro de la realeza en actor político. No tenía voz institucional. No tenía función ceremonial. No tenía capacidad de representar a la corona, ni siquiera de manera informal. Cada intento de intervención era cuidadosamente desalentado. La correspondencia era monitoreada. Las apariciones públicas, evaluadas. Las declaraciones, desaconsejadas. No por censura explícita, sino por advertencias constantes sobre consecuencias prácticas. El sistema rara vez prohíbe de forma directa cuando puede condicionar. La vida del duque de Windsor quedó así encuadrada en una paradoja técnica. Conservaba símbolos sin poder, visibilidad sin influencia, estatus sin función. Esa combinación no era accidental. Era el resultado óptimo para una institución que debía cerrar una crisis sin crear una figura alternativa. Eduardo no fue borrado. Fue desactivado. Incluso su relación con la familia real fue redefinida. Los vínculos personales no desaparecieron, pero quedaron subordinados a una jerarquía clara. El nuevo rey ocupaba el centro, el antiguo, la periferia. Cualquier ambigüedad habría sido interpretada como debilidad estructural. La frialdad del proceso es reveladora. No hubo reconciliación formal. No hubo narrativa de sacrificio heroico. No hubo intento de reintegración simbólica. El sistema no necesitaba cerrar emocionalmente el episodio. Solo necesitaba estabilizarse. Desde la lógica institucional, el caso estaba resuelto. El individuo había sido removido, el precedente contenido, la continuidad garantizada. Todo lo demás, soledad, dependencia, frustración, pertenecía al ámbito privado. Y lo privado, una vez fuera del sistema, dejaba de ser relevante. La transformación de Eduardo en duque de Windsor demuestra cómo operan las instituciones longevas cuando enfrentan disonancia interna. No destruyen, no humillan abiertamente. Resignen, reducen, encapsulan. El costo humano no entra en el cálculo. Elegir había sido posible. Permanecer, no. La pérdida no fue inmediata. Se manifestó en la acumulación de limitaciones. Cada puerta que ya no se abría, cada espacio inaccesible, cada conversación que se volvía innecesaria. El antiguo rey aprendió, gradualmente, que la salida del sistema no era un gesto romántico, sino un cambio de régimen personal. Sin marco, sin función, sin centro, el sistema había hecho lo que debía hacer. Con precisión, con frialdad, con eficacia. Eduardo había elegido, y había perdido todo lo que no podía existir fuera de la institución. Capítulo 5. La vida vigilada. Versión completa: control, diplomacia y riesgo político, 1.250 palabras. La salida del trono no devolvió a Eduardo a la vida privada. Lo trasladó a un nuevo régimen, el de la vigilancia permanente. Desde el momento en que dejó de ser rey,
El duque de Windsor pasó a ocupar una categoría delicada dentro del sistema británico, la de riesgo político latente. No por lo que hacía, sino por lo que representaba. Un ex monarca no desaparece al abdicar. Cambia de función dentro del tablero. El Estado lo entendió con claridad. Eduardo ya no tenía poder formal, pero conservaba 3 elementos que exigían control. Un nombre reconocible, una red de contactos internacionales y una historia reciente en el centro del poder. Eso bastaba. La vigilancia no fue ostentosa, fue administrativa. Correspondencia observada, desplazamientos registrados, encuentros diplomáticos evaluados. No existía una orden única de seguimiento, sino una superposición de capas, servicios de inteligencia, embajadas, informes ministeriales. El duque de Windsor no era espiado como enemigo. Era monitoreado como variable. En el ámbito diplomático, su figura generaba incomodidad constante. Cualquier aparición pública fuera del Reino Unido podía interpretarse como un gesto político no autorizado. Cualquier comentario, como una señal ambigua. El problema no era la intención, sino la posibilidad de interpretación. Durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, esa ambigüedad se volvió crítica. Europa se reconfiguraba. Los equilibrios eran frágiles, y la existencia de un ex-rey británico, libre de responsabilidades formales pero cargado de simbolismo, representaba un factor difícil de controlar. Los contactos del duque con círculos políticos extranjeros fueron observados con atención creciente. No siempre por sospecha directa, sino por prudencia estratégica. La diplomacia moderna no opera sobre certezas morales, opera sobre riesgos acumulados. Eduardo no era un agente. Era un vector potential. El estallido de la guerra intensificó esa percepción. En tiempos de conflicto total, las figuras ambiguas se convierten en problemas logísticos. No importa lo que digan, importa lo que otros puedan decir que dijeron. El gobierno británico actuó en consecuencia. Las opciones fueron evaluadas con frialdad. Mantener al duque en Europa lo exponía a presiones externas. Permitirle circular sin supervisión era imprudente. Convertirlo en figura diplomática era impensable. La solución adoptada fue técnica y eficaz: asignarlo a un destino periférico, lejos del centro de decisiones. El nombramiento como gobernador de las Bahamas no fue un honor. Fue una medida de contención. Desde el punto de vista institucional, cumplía varias funciones: alejaba al duque del teatro europeo, limitaba sus contactos estratégicos, y le otorgaba una ocupación formal que justificaba su presencia bajo marco administrativo. La vigilancia continuó, ahora encuadrada en funciones oficiales. En las Bahamas, Eduardo ejercía un cargo sin influencia real sobre el conflicto global. Su autoridad estaba circunscrita, sus comunicaciones reguladas, su margen de acción reducido. El sistema había logrado encapsular el riesgo sin provocar escándalo. La diplomacia había hecho su trabajo. Durante la guerra, cada movimiento del duque era evaluado bajo un criterio claro: reduce o aumenta la incertidumbre. Las decisiones no se basaban en confianza personal, sino en cálculo institucional. No hubo procesos judiciales. No hubo acusaciones públicas. No fueron necesarias. La neutralización fue completa precisamente porque fue silenciosa. Tras la guerra, la situación no se revirtió. El fin del conflicto no eliminó el problema estructural. Eduardo seguía siendo un ex-rey con una biografía incompatible con la centralidad institucional. Su reintegración plena nunca fue considerada seriamente. El sistema no vuelve a absorber aquello que ha expulsado por incompatibilidad. La vigilancia se relajó con el tiempo, pero no desapareció. Informes esporádicos, evaluaciones de comportamiento,
Análisis de impacto mediático. El duque de Windsor siguió siendo, hasta el final de su vida, una figura observada. No porque representara una amenaza activa, sino porque había demostrado algo peligroso, que el centro podía ser abandonado. Desde la lógica del Estado, eso no se olvida. La vida diplomática del duque fue limitada, controlada y, en gran medida, irrelevante. No influyó en grandes decisiones. No participó en negociaciones cruciales. No fue invitado a desempeñar roles simbólicos significativos. La exclusión no fue ruidosa. Fue consistente. Ese es el sello de las instituciones eficaces. No necesitan reafirmar constantemente sus decisiones. Las ejecutan una vez y las sostienen en el tiempo. Eduardo vivió el resto de su vida bajo esa condición. Libre en apariencia, condicionado en la práctica. Con movilidad física, pero con fronteras invisibles. Con nombre histórico, pero sin función histórica. La guerra había confirmado lo que la abdicación había iniciado. Fuera del sistema, incluso los antiguos reyes se convierten en elementos a gestionar. No hay venganza en ese proceso, solo administración. La vigilancia no buscaba castigar al individuo, sino proteger la estructura. Y esa protección no terminó con la guerra, porque el principio que la motivaba seguía vigente. La institución había aprendido algo de Eduardo. Y las instituciones, cuando aprenden, no olvidan. El duque de Windsor sobrevivió al conflicto mundial, pero no regresó al centro. La distancia se volvió permanente. No por enemistad, sino por coherencia sistémica. Había elegido salir. El sistema había decidido no dejarlo volver. Capítulo 6. Epílogo. Renunciar no libera. La historia suele presentar la renuncia como un acto de libertad, como una ruptura heroica, como una elección que devuelve al individuo aquello que el poder le había arrebatado. Pero esa narrativa es cómoda. Y, por eso mismo, falsa. Eduardo VIII no fue liberado al abdicar. Fue reubicado. La renuncia no desmanteló la estructura que lo había contenido. Solo cambió su relación con ella. El poder no desapareció, se reorganizó alrededor de su ausencia. Y en esa reorganización, el individuo quedó reducido a una nota al pie. Visible, comentada, pero estructuralmente irrelevante. Ese es el primer error al hablar de libertad frente a las instituciones. Creer que salir equivale a escapar. Las instituciones no necesitan retener a quienes abandonan. Necesitan seguir funcionando. Eduardo eligió, y el sistema lo dejó elegir. Pero esa concesión no fue una victoria moral. Fue una demostración de fuerza. Porque una estructura verdaderamente sólida no teme la excepción, la absorbe por exclusión. Permite la salida para reafirmar su continuidad. Renunciar, en ese contexto, no fue un acto revolucionario. Fue un gesto tolerable. La monarquía británica no se transformó tras la abdicación. No revisó su lógica. No renegoció su relación con lo humano. Simplemente ajustó una pieza y siguió adelante. El trono permaneció. El ritual continuó. El símbolo se restauró con rapidez. El individuo, en cambio, quedó suspendido en una zona ambigua, demasiado significativo para desaparecer, demasiado incómodo para reintegrarse. Ese es el destino de quienes desafían sistemas longevos sin destruirlos. No se convierten en mártires, se convierten en casos. El duque de Windsor pasó el resto de su vida bajo esa condición. Sin función clara, sin regreso posible, sin antagonismo abierto. La vigilancia que lo rodeó no fue una respuesta al peligro, sino a la posibilidad. La posibilidad de que su existencia recordara que el centro podía ser abandonado. Las instituciones no olvidan esas lecciones. Porque el verdadero poder no reside en impedir la elección, sino en vaciarla de consecuencias transformadoras.
Eduardo eligió, sí, pero su elección no alteró la estructura. No creó una alternativa viable. No abrió un camino replicable. Fue un desvío individual sin impacto sistémico. Y ahí radica la advertencia. El siglo XX estaría lleno de renuncias, disidencias, abandonos. Muchos celebrados como gestos de autonomía, pero pocos capaces de modificar las lógicas profundas del poder. Porque las estructuras modernas no se sostienen sobre la coerción directa, sino sobre la administración de opciones. Permiten elegir, siempre que la elección no las transforme. Eduardo creyó que al anteponer su vida privada al rol institucional estaba afirmando su humanidad. Y, en un sentido personal, lo hizo. Pero esa afirmación tuvo un costo preciso, la irrelevancia estructural. Fuera del sistema, su humanidad dejó de tener peso político. La paradoja es brutal. Dentro de la institución, el individuo se disuelve. Fuera de ella, no importa. No hay romanticismo posible en esa ecuación. La historia de Eduardo VIII no es una tragedia amorosa. Es una lección sobre los límites reales de la elección individual frente a estructuras diseñadas para sobrevivir a cualquier persona. Renunciar no libera cuando el sistema no depende de ti. Elegir no transforma cuando la estructura puede continuar sin ti. La monarquía británica lo entendió desde el inicio. Por eso no castigó a Eduardo. No lo persiguió. No lo destruyó simbólicamente. No lo necesitaba. Bastó con desplazarlo y dejar que el tiempo hiciera el resto. El olvido es la forma más eficaz de neutralización. Y en ese olvido administrado, Eduardo se convirtió en una figura sin función histórica. Su vida posterior no fue trágica por carencias materiales, sino por ausencia de significado estructural. Había salido del centro, sin encontrar otro. Eso no es libertad. Es desarraigo. La advertencia que deja Historia número 7 no está dirigida a los reyes, sino a cualquier individuo que crea que la renuncia, por sí sola, es un acto emancipador. En sistemas complejos, la salida no es ruptura, es externalización. El poder no siempre castiga a quien se va. A veces, simplemente deja de responderle. Y cuando eso ocurre, la elección pierde su capacidad de alterar el mundo. Eduardo VIII no cayó. No fue destruido. No fue vencido. Fue superado por una estructura que no necesitaba su consentimiento para continuar. Ese es el rostro frío del poder moderno. No exige sacrificio. No impone silencio. Solo espera. Y sigue. Cierre voz en off. Eduardo eligió salir del trono. La institución eligió seguir existiendo. Y entre ambas decisiones, quedó expuesta una verdad incómoda. Renunciar no siempre libera. A veces, solo confirma que el sistema nunca te necesitó.